y dale, El día de hoy, cumple un año más de vida institucional, el club con más títulos en el fútbol profesional peruano. Universitario de Deportes, cumple 97 años, y, hoy, vamos a repasar un resumen acerca de toda la historia del conjunto crema, a través de los años. Comencemos. El Club Universitario de Deportes, conocido simplemente como Universitario, o la U, fue fundado un 7 de agosto de 1924. Sus fundadores fueron un grupo de jóvenes universitarios de la Universidad Mayor de San Marcos, la universidad más antigua de América. Universitario tuvo como primer nombre Federación Universitaria de Fútbol. Entre 1924 y 1927, empezó a disputar encuentros amistosos amateurs. Fue hasta 1928 que recibió una invitación por parte de la Federación Peruana de Fútbol para que disputase el torneo de la primera división de aquel año. Esa primera campaña en la primera división del fútbol peruano, la U, ocupó el segundo lugar de la tabla general, por debajo de Alianza Lima, club el cual se convertiría en su clásico rival. Para el año siguiente, obtendría su primer título nacional en el fútbol peruano. Por aquellos años, el campeonato del fútbol peruano era amateur, y solo jugaban equipos de Lima y Callao. Para el año 1930, se disputó la primera Copa del Mundo. La selección peruana asistió a aquel mundial, con una plantilla, entre la cual, estaba conformada por 8 jugadores de la Federación Universitaria de Fútbol. En 1931, debutaría en Universitario, Teodoro Fernández Meizán, más conocido como Lolo. Futbolista, quien se convertiría en el máximo ídolo de Universitario, de todos los tiempos. En 1933, la Federación Universitaria de Fútbol decide cambiar de nombre por Club Universitario de Deportes. En 1934, obtendría su segundo título nacional, en un campeonato que, hasta la fecha, sigue generando controversias, dado a que, para algunos, Alianza Lima fue el campeón de ese torneo. Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol lo reconoce como campeón de aquel año. En 1936, no se desarrolló el campeonato del fútbol peruano, puesto a que la selección peruana, aquel año, disputó los Juegos Olímpicos de ese año. Sin embargo, sí se llegó a realizar un torneo, no oficial, en donde Universitario resultó campeón, tras vencer en la final a Alianza Lima. En 1939, obtuvo su tercer título nacional, bajo el mando del técnico inglés, Jack Greenwell, quien de igual manera había sacado campeón a la selección peruana, en el sudamericano de ese mismo año. 2 años después, en 1941, volvería a salir campeón nacional del fútbol peruano. Universitario volvería a salir campeón nacional, en los años 1945 y 1946. Cosechando así, su primer bicampeonato. Todo esto, gracias al trío ofensivo, conformado por Víctor Espinosa, Lolo Fernández y Eduardo Fernández. Luego de ese bicampeonato, para el año siguiente, en 1947, las cosas para Universitario no fueron el de las mejores. Esa campaña, de aquel año, es considerada como una de las peores. Universitario quedó último de la tabla, con el mismo puntaje que Sporting Tabaco, club actualmente conocido como Sporting Cristal. Las reglas decían que ambos debían disputar un encuentro para ver qué club iba a descender a la segunda división del fútbol peruano. Sin embargo, esto no sucedió. Finalmente, el Comité Nacional de Deportes decidió anular el descenso. Algo positivo de esa campaña fue que debutó con casaquilla crema Alberto Terry, otro jugador emblemático que tuvo Universitario. En 1949, año en el que el club cumplía 25 años, obtendría su 7º título nacional. Ese título fue el 6º y último campeonato nacional conseguido por Lolo Fernández. En 1951, se inició la era profesional del fútbol peruano. Un año después, en 1952, se inaugura el Estadio Lolo Fernández. En su inauguración, la U derrotó por 4-2 a la Universidad de Chile. Lolo anotó 3 goles.
Ya para el año 1953, Lolo Fernández dio punto final a su carrera futbolística. Con 40 años, dejaba Universitario de Deportes, club el cual fue el único en el que jugó profesionalmente. Disputó en total 397 partidos y anotó 345 goles, 161 goles oficiales y 184 goles en amistosos nacionales e internacionales. Hasta la fecha, es el máximo goleador histórico de Universitario de Deportes. De igual forma, dejó récords, entre los cuales destacan ser el único futbolista peruano en salir goleador de la primera división del fútbol peruano con un solo club. Lolo lo hizo en las campañas de 1932, 1933, 1934, 1939, 1940, 1942 y 1945. Asimismo, es hasta la fecha, el máximo goleador en la historia del clásico peruano. Lolo posee 29 anotaciones, en 48 encuentros disputados, frente a su clásico rival, Alianza Lima. Además, hasta la fecha, es el único futbolista peruano que ha anotado 6 goles, en un solo encuentro, en un partido de la primera división del fútbol peruano. Jugando por la selección peruana, anotó 24 goles en 32 encuentros. En 1939, alzó el título sudamericano de aquel año, con la selección peruana. Su último partido lo disputó en el reciente inaugurado Estadio Nacional de Lima. Universitario enfrentó a su clásico rival, Alianza Lima. Finalmente, la U ganó 4-2, con 3 goles de Lolo. De esa forma el máximo ídolo de Universitario se despidió del club de sus amores. Después del retiro de uno de sus máximos ídolos, Universitario cosechó una sequía de títulos. Fue hasta 1959 que la U pudo volver a levantar un título nacional. De esa forma, conseguiría su 8º título. La década de los 60 serían de maravilla para la U. Universitario saldría campeón del torneo de 1960. Así, alzaría su 9º título. Un año después, en 1961, Universitario debutaría en la Copa Libertadores. Torneo el cual había sido oficialmente fundado un año antes. De esa forma, más allá de su primer partido, con una derrota, la U se convirtió en el primer club peruano que participó en una Copa Libertadores. Para el año de 1964, volvería a alzar el título nacional. De esta forma, llegaría a 10 títulos nacionales. Para el año de 1965, la Federación Peruana de Fútbol permitió la participación de equipos de todo el país. De esa forma, para el año siguiente, en 1966, se empezaría a jugar el denominado Torneo Descentralizado de Fútbol. Ese mismo año, Universitario, bajo la dirección técnica de Marcos Calderón, volvería a levantar otro título más, adquiriendo así ser llamado como el primer campeón del fútbol peruano. Ese mismo año, llegaría al cuadro crema Héctor Chumpitas, futbolista más conocido como el Capitán de América. Chumpitas levantaría 5 títulos con casaquilla crema. Para el año 1967, Universitario volvería a salir campeón del fútbol peruano, volviendo a cosechar un bicampeonato. En total, sumaría 12 títulos nacionales. En 1968, derrotó 6-0 al cuadro de Always Ready de Bolivia en un partido correspondiente por Copa Libertadores. Esta victoria es hasta hoy la mayor goleada lograda por el club en una competencia internacional. En 1969, conseguiría su título número 13. 2 años después, en 1971, volvería a salir campeón nacional. Obtendría su título número 14. En el año 1972, Universitario conseguiría su mejor participación, hasta la fecha, en una Copa Libertadores. Llegaría a la final de esa edición, la cual perdió por un global de 2-1, frente a Independiente de Argentina. Pese a no ganar la competición, Universitario se convirtió en el primer club peruano que llegó hasta la final de una Copa Libertadores.
En aquella Libertadores, Oswaldo Ramírez y Percy Rojas, ambos jugadores cremas, fueron los goleadores con 6 anotaciones cada uno. Universitario levantaría su título número 15 en el torneo de 1974. Aquel año, justamente, Universitario celebraba su boda de oro como institución. De igual forma, aquel año, Universitario cosechó el récord de 36 partidos, como invicto. Después de 8 años, en 1982, Universitario volvería a salir campeón del fútbol peruano, obteniendo así, su título, número 16. En 1985, debutaría José Luis Carranza, más conocido como el Puma Carranza. El futbolista que jugaría toda su carrera en Universitario de Deportes, y levantaría 8 títulos nacionales con el cuadro crema, convirtiéndose, hasta la fecha, en el jugador que más títulos ha levantado con la casaquilla de Universitario de Deportes. Justamente, ese año del debut del José Luis Carranza, Universitario salió campeón nacional. Para el año 1987, la U volvería a levantar otro título nacional. De esa forma, acabaría con 18 títulos nacionales, al final de la década de los 80. La década de los 90, fue la década, donde Universitario levantó, varios títulos. Primero se consagraría campeón nacional, del torneo de 1990. Universitario, empezaría de la mejor manera, los 90. En 1992, nuevamente, Universitario, volvería a alzar un título nacional. Mismo suceso, que se repitió para el torneo de 1993, donde Universitario, volvería a salir campeón nacional. Esta vez, bajo la dirección técnica de Sergio Marcarián. De esta forma los cremas, volverían a obtener un bicampeonato nacional. En 1995, debutaría con casaquilla crema, Luis Guadalupe, más conocido como el Cuto Guadalupe, jugador que, por estos tiempos, es muy visualizado en las redes sociales, por sus icónicas frases. En 1996, lamentablemente, fallecía, su máximo ídolo en su historia. Lolo Fernández, partió hacia la eternidad. 2 años después, en 1998, los cremas volverían a salir campeón del fútbol peruano, en la recordada final, frente a Cristal. En 1999, nuevamente, la U volvería a alzar el título del fútbol peruano, adjuntándose, de esta manera, otro bicampeonato. En esta ocasión, derrotaron a su clásico rival, Alianza Lima. Los cremas dieron la vuelta olímpica, en casa de los blanquiazules. Ya para el año 2000, en el nuevo siglo, se inauguraría el Estadio Monumental de Lima, actual estadio, donde ejerce de local, Universitario de Deportes. De igual forma, ese mismo año, bajo la dirección técnica de Roberto Chale, otro de sus máximos ídolos, Universitario volvería a salir campeón del fútbol peruano. De esta manera, los cremas obtendrían su primer tricampeonato, y se convertían en el primer campeón del fútbol peruano, del siglo XXI. En esa campaña, Universitario sumó un total de 100 puntos, acumulados entre el torneo, apertura y clausura. Para el año 2002, debutaría un joven, Juan Manuel Vargas con casaquilla crema. Uno de los últimos referentes jugadores, que surgieron en el club crema. Luego de ese tricampeonato, Universitario volvería a tener una sequía de títulos, por 8 años. En el año 2009, finalmente, bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, pudo levantar su título número 25. En la final, de ida y vuelta, derrotó a su clásico rival, Alianza Lima, por un global de 2-0. Por aquellos años, el club ya había empezado a tener ciertos problemas económicos como institución. En el año 2011, el equipo crema, sub-20, campeonaría la Copa Libertadores de esa categoría. Sin embargo, no todo fue felicidad aquel año, dado a que, el primer equipo, estuvo muy cerca de descender a la segunda división aquel año. En el año 2013, Universitario derrotaría a Real Garcilaso, por la vía de penales, en la final de aquel campeonato. De esta manera, conseguiría su título número 26, y, hasta la fecha, último título conseguido por la escuadra crema, en el fútbol peruano. Raúl Ruidíaz, fue el goleador crema con 21 anotaciones.
Ese mismo año, se conmemoró 100 años del nacimiento de Lolo Fernández. Como un homenaje, se decidió retirar el dorsal número 9, en honor a Lolo. Luego de eso, Universitario ha seguido intentando cosechar su título número 27, el cual, hasta la fecha, no ha podido levantar. El año pasado lo estuvo muy cerca de conseguir, pero cayó derrotado en la final, frente a Sporting Cristal. Desde aquí, les mando un saludo de cumpleaños a todos los hinchas cremas, por su onomástico institucional. Y hasta aquí ha llegado el video. En verdad, espero les haya gustado. No te olvides de dejar tu like. De igual manera, te invito a que te suscribas a mi canal. Yo por mi parte me despido. Nos estamos viendo en el próximo video.